doctor Carlos Reynosa, muchas gracias por platicarnos acerca de este auto. Y aprovechando que está usted aquí y sabiendo pues su profesión, que es médico forense, me gustaría hacerle algunas preguntas. De acuerdo a esta situación que estamos viviendo con este muchacho Octavio Ocaña, este muchacho que desafortunadamente perdió la vida el fin de semana por una ya no sabemos exactamente qué es lo que pasó, únicamente lo que hemos visto en diferentes medios, que lo persiguió la policía, bueno, pues al principio se ven en algunas imágenes que el muchacho lo bajaron del auto, otras donde estaba él en el auto todavía moviendo su mano, que supuestamente él se disparó inintencionalmente a la hora de lo que es el movimiento o el choque, y después salen algunos balazos en la parte de atrás, y ha sido un tema el cual pues a todos nos tiene confundidos. Usted como médico forense, ¿qué opinión tiene respecto a este tema, doctor? Pues es un tema muy controversial porque se presentaron muchos factores ahí que son irregulares, ¿verdad? Se ve la situación de una escena de crimen, no se debe acudir tanto, porque primeramente el crimen no se consolidó porque el muchacho ahí se veía vivo. Y ahí la parte más importante de una escena de crimen, ¿verdad? Es la persona que o falleció o que está herido. Y eso se le llama código rojo. Así lo conocemos como los de la Cruz Roja, los paramédicos, que el código rojo se tiene que actuar rápidamente. Entonces, y como lo vimos nosotros en las imágenes, pues lo vemos que está vivo, y ese es un código rojo porque hay una hemorragia que sale por la parte de entre su cara y el cuello de esta área. Y entonces lo que estamos viendo es de que la sangre está brotando a borbotones, o sea, significa ahí que probablemente ese era un orificio de salida, porque este, los orificios se clasifican entrada y de salida. Y cada uno tiene su característica, que se le llama bisel. Bisel quiere decir por donde entró el proyectil y nos dejó una marca, ¿verdad? Cuando penetra el arma, el proyectil. Entonces, ahí, pues la lógica es cuando nosotros quebramos un vidrio de afuera hacia adentro, pues los vidrios se van hacia adentro, ¿verdad? Se van hacia adentro, y así cuando entra un proyectil, pues se forma lo que es el bisel, que es una especie como de desplazamiento, donde va girando la bala, va girando porque dentro del arma hay un rayado que es el que le da el giro, la potencia. Entonces, aquí, pues yo lo que le vi rápidamente fue que tenía un sangrado por la parte de la parte de enfrente de su cara, ¿verdad? Aquí, pues los factores también, cuando el orificio de salida, la manifestación es de destrucción, o sea, quiere decir, si hubo un arma aquí, por ejemplo, la policía siempre debe de usar calibre 40. Ya si ellos le agregan, pues ya, pero es una norma que sea, también hay el R15, hay también el 223 que usan ellos, que son de más cuerpo y más prolongados. Entonces, regularmente, esos son los que le van a dejar las trayectorias de entrada y de salida. Y cuando es, por ejemplo, un arma de 9 milímetros, o sea, calibre 38, pues ese lo que hacen es de que el impacto, el orificio, regularmente, dependiendo de la distancia, si por ejemplo es una distancia pegada aquí al cuerpo, pues se le llama contusión o a boca de jarro, si está en esta parte, el arma, en esta área. Si está
a quemarropa, ¿verdad? Es a esta distancia. Si está a media distancia, es a esta, y larga distancia ya por metros. Entonces cada uno nos va a dejar la característica de la penetración. Entonces, ahí pues, lo que vimos nosotros fue una hemorragia, ¿verdad? Que tiene una hemorragia activa que él se la tapaba de repente con la mano, y luego, que fue el primer error que hubo. Porque una persona con código rojo, y en esa manifestación se tienen que hacer maniobras bueno, no sé si ahorita le están dando los policías de aquella parte el entrenamiento para que atiendan en primera instancia a una persona que tenga esas características de lesión. Por ejemplo, aquí en Juárez, nosotros estuvimos capacitando por un tiempo la policía y todo eso, ¿verdad? Que no son muy así, los principales, pero mientras llega una ambulancia, sí te podemos salvar la vida, nada más tapándole ahí con una parte para evitar la hemorragia. Y ahí el error es de que ni se atendió porque andaban ahí merodeando otras partes que no se debe. A lo mejor fue porque había dos personas que tuvieron, a lo mejor fue eso, para asegurarse ellos de que no fueran armados ellos o trajeran algo y que los pudieran atacar. Pero eso como que se abusó, porque eso rápidamente se bajan las personas y se le tiene que dar atención o trasladarlo rápidamente a un hospital, fue lo primero. Y acordonar la escena de crimen y no tocar nada de adentro, porque es un problema eso también, porque cuando vamos a levantar una evidencia y la policía intervino y buscó mucho por ahí, se encontramos muchas huellas por todas partes de zapatos y huellas dactilares y todo eso, y es un tiempo perdido. Entonces, aquí esos factores son los primarios de lo que vimos nosotros, que hubo un error tremendo. Ahora, por ahí salió primero que el chavalito lo mostraron ahí, que eso también no es correcto por parte de las autoridades. Las autoridades a nivel de aquí de la República son diferentes. Nosotros tuvimos que aprender también por tanta violencia, y para eso pues, nos tuvimos que capacitar. Y de eso pues vino gente de España, Estados Unidos y muchos que nos apoyaron para que nosotros, y aparte también para ver cómo sacábamos un trabajo, ¿verdad? Porque un trabajo forense se puede hacer en unas horas, pero cuando hay 40, 50, pues le calculamos las horas, ¿no? Un cadáver en necropsia se dura entre 1 o 2 horas, depende de la cantidad de proyectiles que traiga la persona, ¿no? Si usaron una K-47, pues ahí trae 40, 50 tiros con doble cargador o un cargador circular. Pues vamos a encontrar ahí entre 80 proyectiles que tenemos que levantar y luego llevarlos al laboratorio, y luego hay una línea de ahí de 40 cadáveres, pero lo teníamos que hacer porque nosotros fuimos muy observados por el FBI aquí en Estados Unidos, fuimos por el Parlamento Europeo, con la Corte Interamericana en cuestión de los feminicidios, porque acuérdense que también nos estigmatizamos con los muertes de las mujeres. Entonces todo eso pues, nos hizo que tuviéramos ya más un criterio más elaborado, más selectivo el personal, más responsable, y de ahí hacer un medio donde no se alterara la escena de crimen ni tampoco las evidencias. Porque de eso ofrecen mucho dinero para que cambien una evidencia, para que cambien los proyectiles, para que cambien la sangre, para que todos los factores ofrecen mucho dinero, y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque si no, rompemos con el esquema. Y al romperlo, el esquema, pues tenemos el riesgo de caer en la cárcel por muchos años. Y entonces, ese es el problema, ¿verdad? Entonces, aquí, pues nosotros teníamos que tener cuidado con la policía, tanto federal como estatal. Cooperábamos con los dos, ¿verdad? Pues como fue lo común, con la federal. Y entonces teníamos que tener mucho cuidado, y también nos pedía el auxilio la Sedena, hicimos yo hice una especie como de comunicación con todas las autoridades a nivel, venían de México, todavía nosotros tenemos el contacto ahí con el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, con el doctor Felipe Takahashi, excelente investigador, y es el primer instituto aquí en México y el de Guadalajara.
Entonces, esos factores, pues tenemos que tener mucho cuidado y la tenemos que pensar dos veces. Por ejemplo, lo que me llamó la atención también es que al muchachito lo estigmatizaron rápidamente de que venía drogado y alcoholizado. Eso Ajá, no tiene que saber la gente. Esa es una cuestión de un estudio de laboratorio, de laboratorio de química analítica. Y nosotros revisamos todo, ¿verdad? Todo lo que no nos vamos nada más con lo que le sucedió, sino vemos si hay factores de algún cáncer por ahí, alguna alteración de los tejidos, ¿verdad? Algunos tumores. Hacíamos histopatología, o sea, no nada más nos quedamos en eso, nomás que ya después no nos alcanzaba ya el tiempo, ¿verdad? Pero aquí estos factores primarios fue lo que me llamó la atención. Primero estigmatizaron al niño, o sea, a la víctima, ¿no? Porque dijeron, pues, es drogadicto y trae una pistola y todo eso. Eso no se debe manejar en primera instancia, porque ajá, para eso tenemos primeramente que revisar todas las armas de los policías que estuvieron ahí, que yo conté como 15 policías, y esos policías se les confisca sus armas y luego les cotejamos las huellas y luego se quedan a una investigación. Eh, nosotros lo hacíamos rápido, nosotros nos metíamos, el médico y los criminalistas, nos metíamos a ayudar al área de balística forense, nos metíamos a química, nos metíamos a genética, o sea, ujú, reciclamos y todos aprendimos de todo. Yo aprendí de los abogados, ellos aprendieron de medicina, entonces ahí ya no había otra opción de mentir ni de sacar errores ni nada de eso. Entonces aquí lo primero que debieron de haber hecho ellos, de haber demostrado, y es la parte primaria, es haber revisado todas las armas y supuestamente el arma que traía el muchachito. Esa es una. Y luego pruebas de rodicinato de sodio, de Harrison Gilroy o de la que sea, pero también para identificar, para ver quién fue el que hizo tiroteos, tanto de la policía o si fue realmente el muchachito. Entonces, aquí tenemos, ese es un trabajo que se hace rápido, porque hay que activar la cuestión de la denuncia, ¿verdad? De la cuestión del proceso legal, de la averiguación previa, para que tenga éxito la investigación, porque si no, se hace un círculo vicioso ahí, ¿verdad? Entonces, esos son los factores. Ahora, otro factor también, mande. Doctor, una preguntita rapidísimo. Sí. ¿Usted considera que aquí en este caso o los policías no estaban bien capacitados para esta situación o que hubo anomalías en este tema? Bueno, para principio de cuentas, había tumulto, o sea, no pueden entrar todos ahí. Ahí Ajá, nada más entra uno, ahorita como los policías son los primeros que intervienen, ¿verdad? Por la cuestión. Aquí en Juárez nosotros evitábamos que llegaran los policías, por eso nosotros nos dividimos en estrategia en la ciudad. Estaba porque eran eventos casi cada hora o cada media hora. Entonces tenemos que tener una estrategia de estar ubicados en el norte, en el sur, en el este y en el oeste para que rápidamente llegáramos y no nos ganaran los policías al llegar primero que nosotros, porque nosotros encontramos muchas huellas de botas, de lo que les comenté ahorita, cuestiones dactilares, cabello, saliva, a veces botellas de refresco, porque todo lo tenemos que levantar y de repente, no, esa Coca-Cola era mía y ¿sabe cómo? Entonces, eso no se debe de dar. Entonces, aquí el factor, el primario fue ese, ¿verdad? Que en cuanto el muchachito se debió de haber trasladado porque estaba en vida. Si no llegaba la ambulancia, pues estaba en código rojo y en cualquier momento podía morir. Entonces, eso lo hace la autoridad porque ahí conté varias camionetas y una se debió haber preocupado y haberlo trasladado, no estarlo viendo, porque el claro. muchachito ponía su mano en la cara. Entonces, ese fue un factor. Y el otro, haber acordonado rápidamente que no entrara ningún policía, porque aquí se les tuvo que haber hecho aquí las pruebas de radiocenato de sodio para ver partículas de pólvora, revisar su arma, el de cada personal para ver las características de las quemaduras que hay dentro del cañón, ¿verdad? Dentro de ese tiempo, incautarlas y luego, aparte,
se hacía también la situación de que no podía acercarse nadie ni meter mano ahí, porque ahí hubo abuso de esa situación, ¿verdad? O sea, fue una cuestión muy real. Mucha gente, mucha autoridad y las cosas pues se presentaron mal. Entonces, el primer factor. Doctor, ¿considera usted que este muchacho, después del impacto de bala que tuvo y tal vez hubiera podido igual y salvarse la vida si hubiera tenido una atención inmediata? Pues hay posibilidades, a veces las posibilidades son 50 y 50, pero Ajá. si lo hacemos la lucha como todo, pues podemos lograr ahí algo que sea benigno, pero acuérdense que hay una hemorragia y la hemorragia son 5 litros de sangre y si no tapamos ahí esa parte de manera mecánica, ¿verdad? De poner hasta una camiseta o lo que sea, pero que no siguiera drenando, entonces pues a veces se ayuda mucho, pero cuando no se hizo nada y se esperó que llegara la ambulancia, o no sé si lo trasladaron, creo lo trasladaron, pero después de tiempo, primero revisaron ahí porque como iban 2 personas, pero revisar 2 personas, un batallón de policías, pues eso se hace rápidamente, no puede durar más de 2 minutos, porque de Claro. ahí, pues, lo que está en código rojo es el muchachito, o sea, entonces ahí se vio mucho entrada y salida de revisiones y eso no se hace, porque una vez que están cautivos los otros dos, el primer factor fue el muchachito y el segundo factor fueron los que iban con él, sus compañeros. Y de ahí se queda acordonado, no pueden meter mano nadie, no pueden manipular nada, porque si no, pues ellos mismos se están echando la culpa, ellos mismos se están exhibiendo a que uno piense mal, ¿verdad? Entonces, Ujú. eso fue una situación muy complicada, ¿verdad? Y pues ya cuando lo vi yo se me hizo así una cuestión como que no es muy viable, ¿verdad? Porque inclusive pues no hubo disparos, o sea, que haya tenido disparos el muchachito hacia ellos, o sea, no sé, no sabemos si también el arma era de ellos o la sembraron, que es otro factor también, ¿eh? O sea, siempre en las partes forenses tenemos que pensar todo lo contrario siempre. O sea, no estar uno llegar y ser uno ingenuo, ¿eh? Tiene que estar pensando uno ya muchos factores que son muy importantes ahí, porque es Claro. una escena de crimen, y aparte la persona está viva, que es lo que es muy diferente a cuando ya murió, ¿verdad? Cuando ya murió, pues ya no hay factores que hacer ahí, ¿verdad? Se tiene que esperar a que llegue el médico legista y todo eso. Aquí en Juárez, pues nosotros siempre anduvimos como grupo, médico legista, los criminalistas, o sea, los ministerios públicos, traíamos camionetas para que ahí levantábamos la investigación previa, entregar todas sus pertenencias en el mismo lugar a los familiares cuando se presentaban para evitar muchos problemas, ¿verdad? Y lo mismo también en la droga. Cuando se encuentra droga, nosotros nos deshacíamos de ella, entregamos a la federal o a la Sedena y nosotros ya nomás quedamos con una parte para hacer exámenes de laboratorio en química analítica, para no meternos en problemas de drogas y que se robaron las Ajá. armas, se robaron esto y el otro. Doctor, en este caso, quiero mostrarle algunas imágenes donde también han estado circulando últimamente, en estos últimos días, donde a la hora de la persecución de este muchacho, aparecen 2 personas manejando la camioneta, pero iban de blanco, estas 2 personas. Y casualmente, a la hora de que se empieza a tomar el video, el muchacho iba con una sudadera color verde fosforescente. Entonces, ahí también hay cosas que no coinciden. Mire, ahí estamos viendo la imagen de la persecución. Aquí viene este muchacho, bueno, ahí viene la camioneta del chico, pero ahí observamos a 2 personas. Del lado del copiloto vemos una persona robusta, de blanco, y el conductor también se alcanza a ver con la playera blanca. Sí. Después
vemos a dos personas que supuestamente iban con él, que son los amistades de este chico, y ellos pues los están amedrentando los policías. Y después ya vemos también otra imagen donde al chico, en este caso Octavio Ocaña, lo tienen tirado. El primero aparece parado ahí con los policías, después está acostado en el piso, y luego ya, mire, ahí vemos la imagen. Ahí, a ver si nos puede hacer un zoom nuestro productor. Ahí supuestamente él es Octavio Ocaña. Supuestamente es él, porque él es el que traía la sudadera color verde. ¿Ah? Sí. Y después vemos otra imagen donde está un policía encima de este muchacho, o supuestamente este muchacho encima de él, y ahí vemos también, si nos puede alejar un poquito la cámara, nuestro productor, ahí no vemos ningún indicio ni un rasgo de sangre. ¿Ah? Y después hay otro video donde aparece también sangre en el piso, y el papá de Octavio Ocaña comenta que precisamente esa era sangre de su hijo. Son cosas muy, muy interesantes, son algunas pruebas que pueden ser también contundentes. ¿O qué es lo que opina usted en esta cuestión respecto a estas imágenes que aparecen ahí, doctor? Sí, ahorita con la cuestión de las cámaras que tienen los centros de control de seguridad, han sido sumamente importantes, porque estas ya, en la cuestión de la reforma penal, pues eso es la evidencia más latente, ¿verdad? Que tenemos, que es la fotografía o la cuestión de las películas, ¿verdad? Los videos que se ven ahí. Entonces, ahí, ahí pues la situación es de que, de acuerdo a lo que sucedió, ¿verdad? De acuerdo a lo de las cámaras, eso se va a sacar ahí qué fue lo que sucedió, porque aquí estos factores pues son muy latentes, ¿no? Se ven cosas muy diferentes, se ven cosas que no coinciden con el principio, y todo eso, pues, eso es lo que la autoridad, no sé, no sé si por, por las cuestiones de la reforma que ellos empezaron ya hace unos, no me acuerdo si años, entonces fuimos los pioneros en la reforma penal. Y ahorita la reforma penal todavía no se consolida, ahorita está como en el 50%. Entonces, todos estos factores son los básicos para nosotros tener ahí una parte de una evidencia muy, muy clara de lo que sucedió, ¿verdad? Porque de ahí es como se resuelven los problemas, ¿verdad? Aparte de todo lo que se hizo, aparte de todo lo de las lesiones, aparte de todo lo de las armas, se va conformando. La reforma penal es una conformación de evidencias, y que al último nos va a arrojar ahí qué fue lo que sucedió realmente. Por eso le digo que hay cuestiones que son muy comprometedoras, como lo estamos viendo aquí en la fotografía, ¿no? Primero no hay hemorragia y luego pues aparece una hemorragia. Y acuérdense que pues ahorita nosotros, mire, a principio de cuentas, también los policías debieron estar sometidos a un antidoping, ¿eh? Porque a veces no sabemos nosotros también si por ahí usan algún estupefaciente, algún psicotrópico, porque así es. Nosotros aquí en Ciudad Juárez teníamos la investigación de aplicarles el antidoping sin avisar, ¿no? De repente a formarlos todos, y luego ya pasaban los químicos y a hacer levantamientos, y 2, 3, 4 iban para afuera regularmente, ¿eh? O sea, es una situación, porque acuérdense que ellos están cerca de la droga, de cuando hay incautaciones y todo eso, y regularmente, pues ahí siempre ha aparecido eso, ¿verdad? De que por ejemplo, nosotros hacíamos antes pesaje con la Policía Federal, y en la Policía Federal, cuando estaban en la escena de donde hacían el levantamiento, que pesaba, por decir un kilo, y después cuando hacíamos el pesaje para rectificar, para quemarla, ya faltaba medio kilo. ¿Sabe cómo? Entonces, todos esos factores pues, son los que regularmente, por eso en este caso las imágenes sí nos ayudan mucho para juntar todas las evidencias y al último sacar ahí una situación de esa manera. Pero ahí hay que ver también
cómo son los criterios que trabajaron todo eso de las investigaciones y de las armas y de lo que les había comentado al principio. Claro, imagínese, doctor, ahorita vimos una imagen, a ver si nos la regresa nuestro productor, donde vemos también a una policía mujer, donde se está llevando la esclava del muchacho, se está llevando una cadena de él. O sea, vea, ahí esas son también imágenes muy contundentes, donde no puedo creer que existan también, pues, autoridades, en este caso policías, que hagan eso. Pues es que eso es frecuente, o sea, por eso le comentaba, cuando hay droga, cuando hay dinero, cuando hay situaciones lo más cotizado ahorita para una persona que hace rapiña son las joyas, ¿verdad? El teléfono, el reloj, los anillos, y aparte, pues lo principal es el dinero, y armas también, ¿verdad? Entonces, todo eso, ahí se tiene que hacer un análisis muy concienzudo. Aquí en Juárez, pues se batalló mucho para estar llevando eso, ¿verdad? Y se tuvo que cambiar mucho a la gente, hacer muchas cuestiones de que tuvieran más estudios, más preparaciones y todo eso, pero sí es complicado, ¿eh? Porque ahorita el primero que llega es la policía. Y ahí, pues, nosotros tenemos mucha información de que siempre ha existido cuestiones precisamente de eso, de cohecho, de robo de situaciones, ¿verdad? Entonces, es un círculo vicioso, ¿verdad? Y probablemente, pues a lo mejor se les hizo muy fácil, ¿no? Probablemente ni reconocieron quién era el Octavio, ¿verdad? Y pues ahí yo creo hubo rapiña por eso, ¿verdad? Es un factor, ¿verdad? Esto es muy interesante, ¿eh? Y aparte, las imágenes, esas son las que van a llevar a una realidad, ¿eh? Que no va a ser la misma del principio. Aunque ahorita, pues el niño estuvo jovencito estuvo en el servicio médico forense. Ahí creo duró 2 días, creo. Y ahí, pues, van a tener, pues ya deben de tener todo completamente resuelto de qué fue lo que sucedió realmente, ¿verdad? Pero hay que ver, no sé cómo se maneje la autoridad con esa área, ¿verdad? Por eso le digo, la reforma penal es una parte muy importante, pero está en proceso, no es ahorita sólida, está apenas como yo le calculo el 50%, y para que pase a un 100% van a durar muchos años. Nosotros ya tenemos desde el 2008 hasta la fecha, que ingresamos como los primeros en la República, pero hemos tenido muchas modificaciones y más nosotros, porque nosotros es lo que cuando llegamos encontramos un revoltijo o encontrábamos partes que no habían analizado, ¿verdad? Que hacían la parte de la limitación de la escena de crimen, y a veces encontramos disparos que hay más lejos, ¿no? Porque a veces son armas, por ejemplo, el R-15 o el 223 o el AK-47, que son de manera muy profunda, ¿verdad? Lejos y todo eso. Entonces nosotros usamos láseres también para ver la distancia donde se disparó, hasta dónde llegó el proyectil. Tenemos que andar buscando en paredes, en barandales, en carro y todo eso. Es una cuestión muy dedicada, pero así es, ¿verdad? Regularmente uno en ese tiempo pues, vivíamos con el crimen, vivíamos en la calle, ¿no? Más que traíamos laboratorios móviles para traer ahí laboratorios para pruebas de balística, traíamos para química, traíamos para cuestiones de las necropsias y todo eso. Pero de todos modos era interminable, ¿verdad? Todos esos factores. Pero sí es muy importante porque este esquema que yo vi desde el principio sí está alterado, sí hay factores ahí muy importantes y son sobre todo de trayectoria, donde sufrió los impactos el muchachito, ¿verdad? Porque se habla mucho que él fue el que se disparó cuando chocó, ¿verdad? Pero hasta ahorita pues hay muchas versiones, ¿no? Y luego ya se habló de que había usado el alcohol la marihuana, pero eso no se debe mostrar ahí, o sea, no debe salir de los laboratorios eso, porque eso es una cuestión muy particular de exámenes que nosotros hacemos para tener toda una base de información desde genética, para identificar y todo eso.
Doctor, y fíjese que respecto a lo que usted nos comentaba hace rato, que estos policías pudieron haber auxiliado en lo que llegaba la ambulancia, porque estuve viendo que la ambulancia tardó aproximadamente 13 minutos para llegar al lugar de los hechos. En esos 13 minutos pudo haber la policía haber hecho los primeros auxilios a este chico, en lugar de que viéramos ese viejo que está ahí parado ahí, la otra mujer ahí, sin hacer nada más acercándose. Y ahí estamos viendo precisamente, amigos, a la mujer que después vemos que es la que se roba la cadena. Tenemos un pequeñito delay. Sí, pues la rapiña siempre se da, o sea, eso es indudable, ¿verdad? Por eso los policías siempre decían que ellos no vivían del sueldo, sino vivían de lo que levantaban, ¿verdad? Eso es lo que los comentarios que hacían en aquellos años del 2004 y en aquellas épocas, ¿verdad? Pero la situación, pues mientras no ha concedido una reforma penal, pues ahorita se hace y se deshace, hacen movimientos, cambian las evidencias, porque es mucha gente, y mucha gente, fíjense nomás, ninguno se preocupó por darle los primeros auxilios, ¿verdad? Que a veces sí los han de tener, nomás que o no les interesa, pues es una lógica, ¿no? Si yo veo que hay una perforación, pues le pongo ahí un trapo y ahí, pero ya no soy médico ni nada, pero le ayudo ahí porque es el sentido común, pero cuando no existe eso, pues se hacen cuestiones muy catastróficas. ¿Sí? Pero claro. estas evidencias son las que van a llevar a un esclarecimiento, esas, porque ya la cuestión más lógica ya está ahí con una imagen, ¿verdad? Para una investigación efectiva. Claro. Doctor, en este caso, por lo que yo he escuchado, lo que entiendo de lo que usted ha estado comentando, en este caso, las personas que tendrían tal vez el derecho de poder estar alrededor del lugar de los hechos, de la camioneta y todo eso, son los médicos forenses o los peritos y no los policías. Sí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Porque ahí se quedan, con lo que pasó, se quedan todos bajo investigación, o sea, todos. Si hay 50, todos los 50 se quedan en investigación y sus armas se van al laboratorio de balística para sacar toda la información de las características del cañón para ver quién fue el que disparó o a quién se le salió un tiro o quién lo mató. O sea, eso se hace. Y luego de ahí se van al dopaje para ver si no venían ahí bajo un efecto de alguna droga, un psicotrópico, o sea, lo que sea, ¿verdad? O sea, porque eso se da, o sea, si ellos detienen gente en la calle, ¿verdad? Y que traen drogas, pues a veces se las quitan y lo sueltan y ahí se quedan con la droga ellos, ¿verdad? Eso es muy frecuente eso. Esa es una cultura, ¿verdad? Que se da, o sea, de cuestiones de tipo, pues son criminales todas esas situaciones, ¿verdad? Oiga, doctor, y por ejemplo, en este caso, yo vi que también, pues, no acordonaron en ningún momento ¿no? el lugar de los hechos, se borraron todas esas, pues, pruebas, por ejemplo, la sangre, ya después se borró todo eso, se decomisan la camioneta, ya no se supo absolutamente nada. ¿Eso es común o se tuvo que hacer algo diferente? No, eso es ilegal, o sea, es ilegal. Ahí, primero fue el auxilio del muchachito y segundo, preservar la escena del crimen, la escena de lo que sucedió y el choque, del disparo, de dónde vino. O sea, hay muchas cosas que se tienen que investigar ahí. Entonces, ahí fue una situación fuera de control. Y aparte, pues, no acordonaron, ¿verdad? Que esa es la parte, ¿no? Que se hacen los cordones de ahí del rojo y luego el amarillo. Aquí nosotros usamos varios acordonamientos, porque a veces traíamos ahí también gentes que estudiaban esas carreras de criminalística y en las áreas forenses, y los llevamos a la escena de crimen, pero tenían su área permitida, o sea, pero fuera del rojo. Entonces, aquí pues hizo un desorden total, ¿verdad? Me acordonaron y fue una especie como de manipulación y un festín, ¿verdad? El que hicieron ahí. Demostraron un poderío ellos ahí, una cuestión fuera de control, ¿verdad?
el punto de vista legal. Doctor, y en este caso, por ejemplo, si ya salen la resolución y ya salen todas estas pruebas de lo que pasó con este muchacho, todos esos policías que estuvieron alrededor de en ese lugar, qué sanción podrían tener? Pues a veces pueden llegar hasta estar en la cárcel, ¿eh? Porque pues, ellos son la primera persona que llega, de acuerdo a la reforma penal, o sea, es el primer, le llaman presentador o algo así, es el primero. Y él tiene la responsabilidad de preservar mientras llegan los peritos para levantar, para hacer todo el protocolo de investigación, porque si no, todo se va a la basura, no sale nada y ahí pues lo que estamos viendo ahorita pues es una cuestión que estaba fuera de control, o sea, fue una irresponsabilidad, eso probablemente lo va a llevar a la cárcel, ¿eh? O sea, no es una cuestión sea muy deliberada, porque ahí las mismas autoridades se van a dar cuenta que qué fue lo que sucedió, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se presentó de acuerdo al trabajo que deben de efectuar ellos como autoridades, ¿verdad? Porque vemos que ahí se está llevando una persona una cosa, que fue la que se vio, ahora vea cuántas personas no había ahí manipulando por las diferentes ventanas que tenía la camioneta. Y el muchachito, pues ahí con su hemorragia, ¿verdad? Con la hemorragia que no se atendían, no lo atendían, no lo trasladaban, esperando que se muriera, ¿verdad? Falleció en el hospital, pero probablemente los impactos en cabeza, ¿verdad? Regularmente dejan lesiones muy drásticas, dejan secuelas de toda una vida. Cuando les va bien, a veces mueren por la cuestión de la hemorragia. El muchacho haber muerto por choque hipovolémico, o sea, pérdida de sangre. Porque la sangre en 3 minutos o 4 se van los 5 litros hacia el exterior. Porque hay presión, una presión centrípeta. El mismo organismo está comprimiendo y lo está echando para afuera. Entonces, la sangre la pierde uno en unos cuantos minutos. Entonces, ahí pues duraron su tiempo. Por eso ya cuando llegó, pues, murió en el hospital, ¿verdad? No le dieron los primeros auxilios ni nada de eso. Y Bueno, que también es muy importante que la gente sepa que el papá de este muchacho, de Octavio, comentó que ya Octavio ya llegó prácticamente muerto al hospital, o sea, ya no llegó al hospital, que él murió en el lugar de los hechos. Y también, ¿cuál es su perspectiva, de acuerdo, doctor, a que a las personas que iban acompañando a este muchacho los amedrentaron, los tuvieron ahí, pues los hicieron hasta firmar algunos documentos y todo eso como para echarse la culpa de que ellos probablemente habían sido los culpables de la muerte de este muchacho? Sí, mire, en ese caso cuando hay la tortura y todo eso que se ha dado de toda la vida, ¿no? O sea, eso ha sido desde todas las épocas en el que siempre se presiona a las personas para que no digan nada porque los amenazan de muerte y todo eso, que a veces sucede. Pero acuérdense que ya entra lo que es el protocolo de Estambul. El protocolo de Estambul es cuando hay lesiones, cuando hay tortura psicológica, y eso cuando lo aplican, pues ahí llevan de perder las autoridades lo que hicieron, porque de ahí ya las personas se deciden denunciarlos para que por lo que sufrieron, ¿no? Por las cuestiones sí, tratarlos de matar, ¿verdad? De amenazarlos de muerte. Pero regularmente aquí se va a tener que aplicar el protocolo de Estambul con las dos personas que detuvieron. Y el protocolo de Estambul, pues ahí es un proceso psicológico, ¿verdad? Médico, y de ahí, pues regularmente nos lleva a un resultado benigno, regularmente. Porque de ahí se habla mucho con la persona, ahí la controlan, no es lo mismo que lo estén amenazando, ¿no? Porque la amenaza, ¿verdad? Con armas y tortura y todo eso, pues a veces la persona se echa la culpa para todo, ¿no? Inclusive nosotros tuvimos en ocasiones en Ciudad Juárez, allá por el valle, en donde de repente aparecían
narcotraficantes y pues imagínese que le lleguen con el arma y te estén apuntando en la cara y danos las evidencias y danos cuando, sobre todo cuando había dinero, ¿no? Muerte por ejecución y que llevaban dinero. Y y entonces, pues, cuando ellos se presentan, pues, tenemos que tener mucho control porque, pues, imagínense, aquí una AK-47 aquí enfrente, tenemos que ser muy controlados y, pues, qué se les ofrece y así, ¿no? Porque, y se llevaban las cosas y al rato pues, nos regresaban las unidades y todo, pero pues, es una situación esa que a veces eh, a muchos les causaba estrés postraumático. Pues tenemos que mandar con el psiquiatra y el psicólogo a tratamientos durante un año, a los peritos. Entonces, en este caso, el protocolo de Estambul de eso se trata, de ayuda psicológica y psiquiátrica, ¿verdad? Para que no quede con secuelas ahí en su conciencia y aparte de ahí sale todo el evento, lo que sucedió. Es lo que va a pasar, ¿eh? Regularmente así se resuelven los casos. Uh-huh. ¿Usted qué considera, doctor? ¿Cree que este caso realmente llegue a resolverse o cree que pueda seguir como uno de tantos casos que hemos visto en México que simplemente quedan en el olvido? No, este caso se tiene que resolver porque es una figura, el Octavio Ocaña fue una figura de que mucha gente lo siguió, lo conoció. No creo que se les olvide tan fácil, ¿no? Hace muchachito dedicado desde muy pequeño al trabajo, ¿verdad? La cuestión del quehacer y de actor y todo eso, y una persona muy reconocida en el medio de la televisión. Yo creo que no se va a quedar así, no va a ser fácil, porque hay muchas evidencias. Ahorita las que mostraron ustedes ya son evidencias esas que se van a tener que analizar. Y si no lo hacen los de aquí, van a tener que venir gente de fuera, ¿eh? Para hacerlo, también para que quede una cuestión neutral, ¿no? Para que no digan que van a amenazar a los peritos o van a amenazar a los que hagan ahí las cuestiones de los protocolos de Estambul y todo eso, ¿verdad? Por eso Ajá. regularmente esos trabajos se hacen con mucha discreción. Así que por eso lo que le decía yo ahorita, un químico no puede salir y decirle, traía alcohol y traía drogas este muchachito, no puede salir así. Eso es antiético, porque Claro. esa información nomás se maneja dentro de la institución y dentro de esa Así, parte queda el entorno de la información. No puede salir claro. y fue lo primero que ventilaron, ¿no? Que el muchachito iba drogado y no sé qué tanto. Entonces ahí ya hay una cuestión que está fuera de contexto ético o bioético, ¿verdad? O sea que Claro. no hubo un control, no hubo una cuestión de una discreción ni nada. O sea, le acabaron de amolar al jovencito ¿verdad? Octavio. Oiga, doctor, y por ejemplo, en este caso, los familiares de Octavio tendrían derecho de poder pedir apoyo a algunos peritos en el extranjero y demás para que se hagan cargo de este tema. Sí, regularmente eso se hace, ¿eh? Para Ujú. cuestiones de neutralizar ahí. Si no se avanza en la investigación, sí se puede solicitar, así como cuando se hacía en los tiempos de los feminicidios que venían los antropólogos de Argentina, las antropólogas argentinas, que ellas, ahí estuvimos Ujú. con ellas aquí en Ciudad Juárez, trabajando, y ahí pues hicimos toda la rutina, aunque siempre en México también pues había buenos este, antropólogos, por ejemplo, de Querétaro, de la Ciudad de México, de México, son las que después se vinieron con nosotros a trabajar aquí en Ciudad Juárez, ¿verdad? Pero, Ujú. pero cuando no se puede salir de ese nudo, sí se tiene que solicitar de una manera internacional para que se venga y se analice todo a su tiempo. Y yo le apuesto que en 10 días ya tienen todo resuelto, ¿eh? Así, ¿tan rápido puede ser? Sí, porque está muy loable todas las imágenes. O sea, no hay vuelta de hoja de estar investigando tanto. Porque acuérdese que Claro. pues hay muchos intereses de por medio.
¿verdad? Entonces, Lo que me llama mucho la atención, doctor, es que existen videos de la persecución, existen videos de estas imágenes que ahorita estábamos viendo, donde estaban los dos personas que acompañaban a Octavio tirados en el piso. Existe un video donde Octavio está moviendo su mano, pero no existe ni una imagen. Bueno, hasta ahorita no hemos visto alguna imagen en el momento del impacto de bala. Sí, pues no. Por eso le digo que aquí la principal información era la de balística, porque la de balística es muy clara y esa parte, esa es la fundamental, porque esa trata del proyectil que utilizaron. Sí, por eso le digo, todos los armas que traían los policías, esas quedan retenidas, se confiscan, se les regresa, ¿verdad? Pero por lo pronto se confiscan y se meten a estudio. Y de ahí cada una, y de acuerdo a las huellas de la persona que lo pertenece y de los factores si hubo disparo, se hace la prueba, ¿verdad? Una prueba que se llama de Lunge, una prueba para sacar el carbón que quedó en el cañón, para ver cuánto tiempo tiene que se disparó el arma. O sea, se ve como lo fresco del carbón que se quedó ahí en el cañón. Es una prueba de Lunge. Y ahí pues ya vienen las pruebas, por eso se retienen todas las armas para hacerle la prueba de Lunge, y luego de ahí ya las pruebas de rodisonato, las pruebas de Harrison-Gilroy, hay también de reabsorción nuclear, hay de todo, o sea, pero la más común y la que puede hacerla cualquier persona, ¿verdad? Es una prueba de rodisonato de sodio. También cabe mencionar, doctor, que hubo algunos disparos que quedaron en la parte trasera de la camioneta. Ahí se ven los orificios de los disparos. También se podrían tomar, digamos, algunas medidas, pruebas y demás, de que alguna de esas, de algunos de esos orificios puedan ser también del mismo casquillo de la bala que mató a este muchacho. Sí, o sea, esa se somete a un estudio con un microscopio dual, o sea, uno que se hace un cotejo, hace el cotejo de los proyectiles con un proyectil normal, y de ahí van viendo la característica del rayado que tiene dentro del proyectil, y ese nos va a dar el cotejo de las armas. Eso es rápido, eso es fundamental, esa es una rutina ya. Y aparte, pues ya los orificios que entraron ahí, pues ya se usa el láser para ver la trayectoria. Se aplica ahí mucho la cuestión, lo que es la ingeniería física, la física, para ver la trayectoria, por dónde entró, dónde le pegó, por dónde salió, qué órgano afectó. Si, por ejemplo, fue la cabeza, ¿verdad? O una parte del cráneo, pues ahí sale la trayectoria. Si hubo orificio de salida, pues nos va a dejar la característica. Regularmente el orificio de entrada es más o menos bien hecho. Es un orificio con bisel, o sea, quiere decir que ahí dejó una marca. Y la salida, el orificio de salida, pues nos deja un trauma óseo, o sea, fractura el hueso, lo deja estrellado. Y de ahí, pues, las armas, pues, regularmente, como estas son convencionales, no traen alterado la parte de anterior, como son los proyectiles que son de explosivos o expansivos, que ya son esos para causar más destrucción, porque eso no los trae la policía, los traen los criminales. Entonces, todo eso lo sacamos por medio del láser y vemos la trayectoria y vemos por dónde quedó y vemos si hubo trayectoria en la parte del cráneo, en el orificio de entrada o de salida. Y eso es la parte característica. Si a veces no logró salir porque fue de larga distancia, se queda a veces dando vuelta dentro del cerebro, ¿verdad? Y ahí se queda el proyectil. Pero ese proyectil nosotros lo tomamos y nos lo llevamos al laboratorio de balística y hacemos las pruebas de ahí, sacamos el rayado y por eso confiscamos todas las armas para ver cuál arma fue la que disparó esa, de acuerdo al rayado. Porque el rayado no es igual, aunque sea inclusive el percutor, no es igual ya con el tiempo de uso un arma, porque produce mucho calor y se distorsiona. Entonces, donde pegan el cartucho, nos deja una huella diferente. No son iguales las huellas de los cartuchos, porque se degradó por el calor.
Entonces, esa es una. Y la otra es la parte del cañón, el rayado que encontramos por ahí pegado en la lámina o dentro del cerebro o dentro allá afuera que se haya impactado ya en una piedra, etcétera. De ahí lo sacamos y nosotros lo reconstruimos y sacamos la prueba de qué arma perteneció. Por eso esas armas se tienen que ver confiscado todas, por el problema que hubo ahorita. Claro. Ahí, pues claro, si hubo alteración a propósito, pues se les va a complicar mucho la situación, ¿eh? Porque de ahí se van derechito a la cárcel, ¿eh? Y ahí, pues, es un homicidio eso. Y aparte Doctor, de la... hace algunos años yo recuerdo de un caso también en particular que también causó mucho revuelo en el espectáculo y en el deporte mexicano, que fue un balazo que le dieron en un bar a Salvador Cabañas, a un jugador de fútbol del equipo del América. Entonces le dieron un balazo en la cabeza, pero afortunadamente Salvador Cabañas llegó, bueno, todavía, pues vive, dejó de ejercer su profesión, pero, y supuestamente creo que todavía la bala la tiene adentro. En este caso, ¿usted cree, la verdad que no, yo no sé de qué calibre haya sido la bala que penetró su cabeza a Salvador Cabañas? Y también en qué parte habrá sido. En este caso, ¿usted cree que si no hubiera habido, le vuelvo a repetir de nueva cuenta como hace rato, si hubiera existido una buena, si estos policías hubieran hecho sus cosas o su trabajo de en buena instancia, de buena forma, este muchacho aún estuviera con nosotros? Probablemente sí. Hay un 50%, pero la cuestión, lo principal es el auxilio, eso es lo principal, es básico eso. Y lo más elemental ahí era haber detenido esa hemorragia, porque él lo veíamos que movía su mano. Entonces, él trataba probablemente de tocarse esa área o de tapársela. Entonces, ahí había cierto grado del instinto, de conciencia, ¿verdad? De estar tratando de proteger esa área. Por eso le digo que la parte más importante de ese evento fue de que lo hubieran trasladado a una zona hospitalaria. Qué va. Probablemente, probablemente, pues así es todo, ¿no? Si no atendemos nada, pues claro, o sea, una hemorragia, le digo, en unos minutos salen los 5 litros de sangre, choque hipovolémico. Entonces de ahí pues ya no hay variante. Pero como no hubo auxilio ni nada de eso, pues probablemente ellos lo vieron como una agresión para ellos, ¿no? Los policías, que un muchacho les haya hecho eso de que corretearlo y al fin de cuentas terminó ahí mal y no lo atendieron por eso. Eso es lo que se ve muy latente eso. Claro. Si me permite un segundo, doctor, ahorita hay más de 1,700 personas que tenemos en vivo ahorita en el programa. Quiero comentarles que estábamos platicando con el doctor Carlos Reynosa, investigador y médico forense, que, bueno, pues ya tiene ya bastantes años de trayectoria en esto. Y bueno, doctor, también ha estado usted trabajando, bueno, pues regularmente y por mucho tiempo ha tenido casos muy importantes, como en este caso las muertas de Juárez, que también estuvo usted, hace rato me llamó mucho la atención que me comentaba que tenía a veces hasta 40 casos, no sé si por semana o diarios, o cómo era esto. No, era diario. Por eso aquí mucha gente de muchas partes del mundo se interesaron mucho por el trabajo que hacíamos nosotros. Porque, por ejemplo, para entregar un protocolo de muerte, tanto de enfermedad o de cuestión legal, o sea, sí, un asesinato. Por ejemplo, aquí en El Paso, nosotros a veces tenemos contacto con el Texas Tech, que es la parte donde está el anfiteatro. Y a veces para entregar los resultados duran un mes o 2 meses para dar toda la información. Y ellos, pues, siempre
estuvieron muy pendientes de nosotros, de que cómo le hacíamos para sacar tanto trabajo. Y inclusive ellos venían para Juárez y venían los del FBI, venían los de los Marshall, venían los detectives, venían los del Fort Bliss, de la parte militar. Pues también tuvimos eventos de aquí de muerte de ellos y nosotros les abríamos las puertas para que estuvieran aquí con nosotros, para que estuvieran ellos ahí para identificarlo y para verlo en la necropsia y todo eso. Entonces, nosotros no, yo nunca me cerré en eso, porque son cuestiones científicas y lo científico hay que sacarlo lo mejor que se pueda. Entonces, aquí, pues regularmente, ellos les llamó la atención y el FBI estuvo con nosotros aquí como 15 días con nosotros de visita en los áreas forenses y los laboratorios. Y, y nosotros, pues nosotros pensábamos que, pues, que teníamos observadores porque a lo mejor pensaban que estábamos haciendo cuestiones más. Es lo que pensábamos nosotros, porque ellos estaban allá sentados y nos estaban viendo y pues nunca comentaban nada y pues nosotros tampoco no comentábamos tampoco nada. Hasta que ya pasaron los 15 días y luego ya al rato nos juntamos en reunión y luego ya yo les pregunté que cómo nos habían visto, ¿verdad? Que si había algún error o algo, pues que nos dijera. Y nos dijeron que no, dijeron, no, ustedes lo están haciendo de manera sobrenatural, o sea, cómo atienden tanto cadáver y exámenes y todo eso, y la necropsia en tan corto tiempo y no tienen errores, o sea, eso es lo que nos preguntó ellos, ¿por qué no tienen errores ustedes? Le decíamos, pues que, pues a lo mejor porque estamos organizados, ¿no? Porque estamos, o sea, muy... Pues nosotros teníamos el turno abierto de 24 horas, sobre todo yo, o sea, porque yo era el jefe de todos. Entonces, pues teníamos que amanecer en la calle y amanecer en las, por ejemplo, escenas de crimen, en los desiertos y todo eso hasta que termináramos, aunque se presentara la madrugada. Entonces, regularmente, pues ya nos dimos cuenta que estábamos nosotros sobrenaturales trabajando, o sea, porque sacábamos el trabajo de 24 horas. Entonces, de ahí ellos, pues, nos felicitaron y dijeron que, pues, que eso era muy, muy sobrenatural, ¿no? Que trabajamos a ese ritmo y todo eso cuando ellos, bueno, ellos no tenían tanta violencia como nosotros, ¿no? Pero ya era la cuestión de que no se nos juntaran porque los refrigeradores, a veces los que no están identificados, a veces cuando no hay reactivo, nomás que la autoridad en ese tiempo nos ayudó mucho. En ese tiempo la procuradora que estuvo y el gobernador de ese tiempo, Reyes Ferriz, siempre nos apoyaron ellos en todo. Fue cuando vino la reforma y fue cuando ya habilitamos laboratorios, ampliamos, se hizo capacitación con España, con Estados Unidos, o sea, mucha gente vino. Vinieron de Ecuador, de Colombia, vinieron de Miami, vinieron de San Diego, California, de Texas, hasta la fecha. Y ahorita tenemos muy buena relación nosotros con el instituto, los institutos de aquí de México, de la Ciudad de México, el Instituto de Ciencias Forenses y el de Jalisco. Y hemos estado siempre en comunicación y todo eso, ¿verdad? O sea, se hizo, aparte de tanta desgracia, se hicieron cosas científicas, pues, efectivas, ¿verdad? Claro. Doctor, ¿algún caso de todos los que usted trató en Juárez, porque es muy importante? Muchas personas que nos ven en este momento son mujeres. ¿Algún caso que a usted lo haya estremecido como tal, que haya pues usted visto y demás, que nos pueda a lo mejor comentar? Pues mire, la mayoría de las mujeres fue muy dramático por cómo se llevaba a cabo, ¿verdad? Muchachas que trabajaban en maquiladoras, que se andaban, trabajaban en la madrugada, se levantaban muy temprano y luego de repente las desaparecían y luego aparecían en el lote Bravo, aparecían el campo algodonero, aparecían en las calles, aparecían, a veces no haya uno a cuál irle, o sea, no podemos nosotros decir que este fue el peor porque todos tienen características de pérdida de la vida. Tuvimos de niñas de 6 años, ¿verdad? Donde las
las violaron, las asesinaron, la entambaron, la tiraron en un cerro. Cuando la encontramos, pues, cementado el tambo, tuvimos que tomar radiografías, y ahí las doctoras que trabajaban ahí conmigo, pues eran muy, muy astutas, con mucha percepción. Y una de ellas era la doctora Sánchez, y era una doctora que cuando encontramos a esa niña, ella tenía una foto de ella y dijo, vamos a tomarle una radiografía y vamos a buscarle primero los broqueles. Y exactamente, ella se fue por un lado y yo por el otro. Cortaron primero el tambo, lo cortaban ahí los de intendencia, y luego ya nosotros nos fuimos quitando el cemento y hasta que lo localizamos ahí los broqueles. Inclusive en ese caso vino la Corte Interamericana para verificar eso de la causa de la muerte de la niña, porque fue violada, y aparte esa niña la asesinó un contratista que venía del Paso, Texas, que usó, la muerte de ella fue de que con un cincel le dieron en la cabeza cuatro con un martillo, con el cincel. Y el cuarto fue el que penetró el cerebro y fue el que causó la muerte ese, la niña. ¡Qué barbaridad! Y vino la Corte Interamericana y luego nos pidieron la exhumación porque querían ellos ver ahí lo que había sucedido y todo eso. Pero eso pues se nos hizo, pues todos son dramáticos, ¿eh? O sea, cuando llegamos a un desierto y todo eso, se nos hacía muy complicado y muy, pues hubo muchas muertes, ¿verdad? Hubo muchas muertes de mujeres, y desafortunadamente se presentan aquí en Juárez, ¿verdad? Todavía no se acaba ese ciclo de muertes, pero pues ojalá y algún día, ¿no? Porque eso es muy dramático, eso de estar con las personas cuando van a identificar los cadáveres y los llantos, o sea, muchos factores ahí, eso es muy duro, ¿verdad? Por más de que seamos médicos, nosotros no nos quedamos sensibilizados, ¿verdad? Porque pues, regularmente pues es gente como uno, ¿verdad? Gente que cotidiana y todo eso, y entonces pues les va mal en la vida, ¿verdad? Precisamente eso me ganó la palabra, porque o la respuesta, porque yo en algún momento dije, me gustaría preguntarle a un médico forense, a una persona que se dedica a esto, si llegan a perder sensibilidad, si ya lo ven como algo natural, como algo normal, o qué es lo que pasa en su cabeza después de ver un caso o varios casos pues tan dramáticos y tan difíciles como estos. Sí, cómo no, y también pues piensa uno en su familia, ¿no? Y piensa uno en muchas cosas, está uno muy pendiente, se hace uno como muy receptivo, ¿verdad? Mucha percepción y todo eso. Entonces, pues desafortunadamente pues existe eso, ¿verdad? Por la cuestión de que no ha existido un control, pues hay muchos intereses de por medio, ¿verdad? Todas las cuestiones criminales, hay cuestiones también muy particulares, ¿no? O sea, personas que se dedican a eso también, ¿verdad? Aunque no pertenezcan a un cartel, pero ellos hacen, ahí se aprovechó, ¿verdad? Se aprovechó la coyuntura de la violencia, ¿verdad? Entonces, pues ahí sí es complicado eso, sí es muy preocupante, ¿verdad? Claro. Doctor Carlos Reynosa, muchísimas gracias por haber compartido este momento que muchas de las personas mejor dicho, todas las personas que están conectadas en este momento se lo agradecen por despejarnos las dudas que teníamos respecto a esta situación de Octavio. Espero tener que nos invitarlo para que participe de nueva cuenta con nosotros, para que nos despeje algunas otras duditas que tenemos o de algunos temas que realmente podrían ser muy importantes. En este caso, yo quiero que los amigos que están conectados nos ayuden a compartir el video, a darle like sobre todo, para que llegue a la familia de Octavio, para que ellos puedan escuchar la versión de un médico profesional como en este caso es el doctor Carlos Reynosa, que pues radica en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que pues don Octavio Pérez pues pueda escuchar
detenidamente esta plática tan interesante con el doctor Carlos Reynosa, y si en algún momento se quiere acercar al señor para que pueda él, pues por medio de aquí del canal, platicar con el doctor, pues yo creo que sería muy interesante para que el señor Octavio Pérez pueda saber un poquito más acerca de esta situación y cuáles podrían ser las medidas que pudiera él tomar para pues esclarecer este tema de Octavio Ocaña. Doctor, también tenemos pendiente lo del coche, ese cochecito de Juan Gabrielito que se lo regaló por esa buena vibra que tiene usted, por esa buena onda que ha hecho, que hizo con Alberto Junior y con el propio Juan Gabriel. La verdad es que yo que conocí al señor Juan Gabriel, sabemos que era una persona con muchos sentimientos, una persona muy a todo dar, y que realmente el señor Juan Gabriel de repente tenía tan gran corazón que pues él a veces no sabía ni qué darle a la gente como agradecimiento. Y bueno, pues creo que no se equivocó, porque usted luego desprende e irradia muy buena energía. Para los amigos que se acaban de conectar, también los invito para que vean la parte del principio de la entrevista del doctor Carlos Reynosa, donde platica precisamente de un auto que le regaló el propio Juan Gabriel, el divo de Juárez, Juan Gabriel, al doctor Octavio, al doctor Carlos Reynosa. Así que, doctor, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, pues estaremos ahí en contacto con usted para cualquier duda que tengamos, si nos lo permite. No, cuando guste, estamos a la orden y gracias de todos modos a las personas que estuvieron interesados de eso y cualquier cosa que se les ofrezca, pues estamos a la orden como siempre, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo como profesionistas, ¿verdad? Ayudar Claro. a que se componga un poco ahí toda la situación. Claro, por supuesto, doctor. Muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo. ¡Ay, felicidades por el Día de los Carlos! Sí, igualmente, felicidades. Ok. Bueno, Okay. Que esté muy bien. Doctor, y antes de despedirme, quiero agradecerle también por el apoyo que le ha dado a mi querido amigo, el maestro Jorge Salinas Cisneros, un gran autor mexicano, un gran señor también con una trayectoria muy interesante de 30 años en el espectáculo, y que también pues el doctor, mi amigo Jorge Salinas, pues también ha recibido muestras de solidaridad de parte de usted, doctor. Muchísimas gracias. Sí, no, gracias también, y gracias a él también, ¿verdad? Porque él anduvo mucho en las cuestiones ahí de cuando trabajó también con el hijo de Albertito, anduvo él ahí apoyándolo en muchas cuestiones para que estudiara para administración. Jorge es administrador y trabajó claro que sí. Y es lo que le comentamos a Albertito, que estudiara administración para que apoyara ahí a su papá y todo eso. Pero bueno, ya pasó a otra historia, ¿verdad? Ya lo pasado, como dice Juan Gabriel. Muchas gracias, doctor. Que le vaya muy bien y que tenga una excelente noche. Igualmente, gracias, muy amable. Hasta luego. Y amigos, no se despeguen de la pantalla todavía, porque tenemos más. Tenemos tenemos que comentar también una situación bastante lamentable, que el día de hoy se filtró un video precisamente. Permítanme un segundito, porque ya se me está acabando mi batería. Y hoy se filtró un video, el cual también me sacó muchísimo de onda, referente a Octavio. Un video que creo que yo no sé de dónde venga este video, si era de los propios amigos, que seguramente podría haber sido de los propios pseudo amigos, porque un amigo no hace eso. Un amigo no anda divulgando, ni siquiera posteando alguna situación como esta. Yo no sé si fue una broma,
yo no sé si fue pues nada más un TikTok o no sé. El chiste es que salió el día de hoy un video donde Octavio está inhalando unas sustancias, bueno, en este caso polvo blanco. Se ha estado distribuyendo en diferentes medios, en diferentes redes sociales. Por ejemplo, a mí me llegó en WhatsApp. Obviamente, por respeto a la memoria de este muchacho, obviamente, por respeto a su familia, no ponemos este video. Sin embargo, ahí se ve claramente cuando está ahí. Quiero comentarles que eso no es tema de risa, que lo que él haya hecho en vida, pues ya lo hizo, pero eso no quita el que lo hayan desprendido de su vida, el que le hayan hecho eso. Aquí estamos hablando de un tema muy importante, el cual hace rato el doctor Carlos Reynosa nos comentó. Esto que hizo este muchacho, cualquier otro muchacho lo hace. Estamos viviendo una realidad en México y en el mundo, donde los jóvenes andan en el tingo al tango y de repente pues llegan a cometer situaciones fuera de lo normal y todo eso. Aquí estamos viendo a jovencitos que pues andan en el relajo y todo eso. Por eso ustedes, señoras y señores que están en este momento aquí con nosotros, cuiden mucho a sus hijos para que no entren a este mundo que es muy difícil. Esa es una llamada de atención para concientizar a esta gente, a estos jóvenes, para que no terminen mal. En el caso de Octavio, yo no sé realmente cuál haya sido la realidad. Espero que se esclarezca. Ya lo dijo el doctor, que seguramente se va a esclarecer esta situación. Y ojalá que ninguno de nosotros podamos ver a un familiar, a un hermano, a un hijo, a un sobrino, como terminó Octavio Ocaña. Ojalá que este tema sirva de mucho para que las nuevas generaciones, los jóvenes, puedan tomar conciencia de que estar con esas cosas pues no está bien. El que este muchacho se haya divertido, el que este muchacho haya hecho otras cosas ocultándoles la verdad tal vez a sus padres, yo no lo sé, a lo mejor fue una broma, a lo mejor fue un TikTok, yo vi que se acercó ahí, pero yo nunca vi que hubiera algo ahí que, sí vi nada más 2 líneas ahí, pero yo no vi que él inhalara, y pues todo el mundo le está tomando a guasa, le está tomando cotorreo, eso no está padre. Aquí estamos hablando de una vida que se perdió, de un joven con una trayectoria de 16 años, de un joven con una vida por delante y hoy simplemente se apagó esa luz. ¿Por qué? Porque llegaron gente encajosa, rufianes, a desprenderlo de su vida. Gente que no estaba capacitada, gente que lo único que llegó a hacer es, aparte de hacerle un daño a este muchacho, fue a robarle. Aquí estamos viendo una cruda realidad en México. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. En lo que se ve no se pregunta. Con esta imagen de Octavio Ocaña nos despedimos, esperando que encuentre esa luz en su camino. Gracias al doctor Carlos Reynosa por haber estado aquí con nosotros, por habernos despejado de esas grandes dudas e incógnitas que teníamos nosotros. Y quiero invitarlos para que a continuación nos cambiemos a mi nuevo canal, que es El Tobogán del Tiempo, donde estaremos recordando un momento emblemático, una fiesta de cumpleaños de nuestro querido Juan Gabriel,
1987, y en unos minutitos, en 20 minutos más, estaremos ahí en el tobogán del tiempo. Habrá chat en vivo para que puedan seguir cotorreando y todo eso. Y pues para despejarnos de esta triste noticia de Octavio Ocaña. Ayúdenos a compartir el video, a darle like, para que este canal crezca poco a poco, porque es muy importante que también esta noticia y esta entrevista con el doctor Carlos Reynosa llegue a muchas personas. Y en este caso, pues también a la familia de Octavio Ocaña, que en paz descanse. Nos vemos en un ratito. 20 minutitos, 15 minutitos más, nos vemos en el tobogán del tiempo para que le den like y que se suscriban también a mi canal. Así que si nuestro productor nos hace el favor de poner el link del canal aquí en el chat, se lo agradecería muchísimo a nuestro productor Arturito Márquez, que hizo una labor extraordinaria en estar poniendo las imágenes. Por el momento, Becky Wendy, muchas gracias. Por tu comentario, dice, exacto, si consumía o no, lo que sea, no quiere decir nada, solo que eso tiene que el comprometedor, entre comillas, sin afectar a nadie, solo a él mismo, exactamente. Normiux HC, muchas gracias, justicia, eso, justicia. Elsa Soto también, muchas gracias por saludarnos. También Betsy González, muchas gracias. Andrea Titi, también, muchas gracias. Leo Velasco, aquí está el enlace que estaba poniendo nuestro productor Arturo Márquez, les comparte el link. Muchísimas gracias, Arturito, por compartirlo. También está Alexa Serrano, también más de 2,000 personas, saludos desde Acapulco. Gracias hasta Acapulco, hasta ese querido puerto de Acapulco, muchas gracias. También para Claudia Hidalgo, Alejandra Kocher García, dice, me da tristeza que México no cambia y que personas inocentes, como en este caso este chico, tengan que ser presas de corruptos. Qué lástima, de verdad, una vida cortada. Exactamente. Ana M. Parza, saludos desde Houston. También a Eduardo Quintero, nada justifica lo que hicieron. Ellos mismos nos orillan a dudar de ellos. Exactamente. También a Agüeda Castilla, justicia, pide justicia para Octavio Ocaña, así como lo pedimos aquí en el canal. Así que a partir de este momento, nuestro productor nos va a poner el hashtag que va a ser justicia para Octavio. Justicia para Octavio es el hashtag que vamos a manejar a partir de este momento en el canal y hasta que se esclarezca este tema. Y hasta que esas personas delincuentes que le quitaron la vida a Octavio Ocaña puedan estar donde tengan que estar. Justicia para Octavio. Vamos a ponerlo todo en minúsculas, Arturito, o todo, mejor, todo en mayúsculas. Justicia para Octavio, todo en mayúsculas, para que se vibre más y para que sea con más fuerza, por supuesto. Minos Ferat, muchas gracias. Betsy González también, Ana M. Parza, también Dulce Rodríguez, Elena Godínez, también justicia. Nadia Hernández, muchas gracias. Justicia para Octavio, por supuesto. Dora Hilda, Griselda Gómez, Agüeda Castillo, Beatriz Yáñez, Lop 2098, Anabel Flores Vidente, Portal Witch, dice justicia para Octavio. Exactamente, hoy vamos a pedir justicia, como desde el día 29 de octubre lo hemos pedido. Y vamos a estar ahí hasta encontrar y hasta que aparezca él o los culpables. Y que aparezca también la vieja ratera que le robó la cadena a Octavio. También que aparezca que la necesitamos tras las rejas, por supuesto. Y necesitamos a toda esa gente que no hizo bien su trabajo, que lo único que hacen es robar, que lo único que hacen es estar fregando a los transeúntes que andamos por ahí para sacarnos dinero. Que porque nos hace falta una calcomanía de la verificación, que porque nos hace falta cualquier otro documento, ahí sí tienen los cojones para estar robando.
y para estarle quitando la vida a gente inocente, por favor. Así que justicia para Octavio. Nos vemos en 15 minutos en El Tobogán del Tiempo, mi nuevo canal donde se la van a pasar bomba, por supuesto. Soy su amigo Carlos Alberto y gracias a todas estas personas que estuvieron en esta noche aquí con nosotros. Muchas gracias Arturo Márquez, nuestro productor, por haber estado aquí con nosotros, y a todos ustedes también. Nos vemos mañana, Dios mediante, en la bohemia que tenemos preparada desde el restaurante Las Delicias con el señor Omar Alexander, quien es ganador de la Voz Senior de Televisión Azteca. Nos vemos, esto fue Lo que se ve, no se le pregunta, son las 11 de la noche con 48 minutos aquí en la Ciudad de México, y vámonos, 12 de la noche en punto, estaremos en mi nuevo canal, inaugurándolo, por supuesto, El Tobogán del Tiempo. Buenas noches.